Hechos, capítulo 14. Semana pasada vimos cómo Pablo y Bernabé tienen que salir de Antioquía de Pisidia e irse a Iconio, a otra ciudad que está un poco más hacia el sur de donde se encontraban, porque había empezado la persecución ahí en Antioquía de Pisidia, que era donde se encontraban. Pero al irse, se nos dice ahí en el capítulo 13 que dejaron a los discípulos llenos de gozo y del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene al corazón de las personas, cuando el Espíritu Santo viene y nos llena, no hay otro resultado más que nuestro corazón siempre está lleno de gozo. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, cuando el Espíritu Santo reconocemos que es parte de nuestra vida y que constantemente estamos yendo a Dios para pedirle que el gozo de su Espíritu se manifieste en nosotros, es imposible no sentir ese gozo del Señor, aun cuando estamos pasando por dificultades. Y los cristianos sin duda estaban pasando por dificultades porque estaban siendo perseguidos, porque estaban siendo acosados, pero de todas maneras, porque el Espíritu Santo estaba en ellos, estaban llenos de gozo. La predicación en Antioquía, la aceptación de los gentiles y la subsecuente persecución que vimos que se dio, es algo que va a establecerse como un patrón. Donde quiera que Pablo y Bernabé y después Pablo y Silas van, donde quiera que el Evangelio de Jesucristo va a ser predicado, vemos que llegan con el mensaje del Evangelio. Dios se manifiesta poderosamente a través de ese mensaje, a veces a través de milagros y prodigios. Hay mucha gente que cree, pero también mucha gente que no cree, y en cuanto eso se da, empieza a haber persecución, y a veces los discípulos, los apóstoles, tienen que salir del lugar en donde están e irse a otros lugares. Y este es el patrón que parecía que se repetía prácticamente en todo lugar. Es el patrón que se repite también en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando llegamos a un nuevo trabajo, cuando llegamos a un nuevo complejo de apartamentos, cuando llegamos a una nueva escuela, queremos conocer gente y después de alguna manera sale a relucir el hecho de que somos cristianos, de que creemos en Jesucristo, de que venimos a la iglesia y de que le adoramos los domingos, y empieza de nuevo. Hay gente que lo recibe bien, hay gente que lo recibe mal, hay gente que no lo recibe en absoluto, y empezamos a tener ese tipo de dificultades también. Entonces no es algo que sucedió solamente en aquel tiempo, es algo que sucede en nuestro tiempo y es algo que va a aumentar más conforme va pasando el tiempo y van pasando nuestros días. Entonces hoy, en el capítulo 14 y el versículo 1, noten lo que dice ahí: cuando llegaron a Iconio, siguiendo su costumbre, entraron en la sinagoga de los judíos, y era tal la convicción con que hablaban que una gran multitud de judíos y de griegos creyó. Les voy a pedir a los hermanos que están ahí atrás que por favor nos muestren el mapa que tengo ahí puesto en la pantalla. Y noten, ellos estaban acá en Antioquía de Pisidia, y como fueron perseguidos, ahora se van a dirigir a Iconio. No está muy lejos, está como a unos 100 kilómetros al sureste de Antioquía de Pisidia, y ahí es en donde llegan. Al llegar ahí, como era su costumbre, fueron primero a las sinagogas de los judíos a predicar a Cristo. Recuerden que el Evangelio de Jesucristo vino primero a los judíos. Si el Evangelio de Jesucristo vino primero al pueblo escogido de Dios. Jesucristo vino a Judea, a Jerusalén, a predicarle a las ovejas perdidas de Dios. Después el Evangelio iba a salir a todo el mundo e iba a llegar a los gentiles, entre los cuales nos encontramos nosotros. Pero ese era el modus operandi, por así decirlo, de Pablo: llegar a las sinagogas primero. Y luego noten lo que nos dice ahí. Dice que era tal la convicción con la que hablaban que una gran multitud de judíos y de griegos creyó. O sea que hablaban como que creían lo que estaban diciendo. Estaban hablando con convicción. Cuando hablamos de convicción, estamos hablando de ser convencidos. Ellos mismos en su corazón estaban completamente convencidos de que lo que estaban predicando, lo que estaban diciendo acerca de Cristo, acerca de su venida, acerca de su razón para venir y lo que Él había logrado por medio del sacrificio, ellos estaban convencidos de que esta era la verdad. Estaban convencidos ellos mismos de que lo que estaban diciendo era digno de poner confianza en ello, era digno de poner su esperanza en ello. Y yo me pregunté a mí mismo cuando estaba preparando este estudio, cuando llegué a esa parte de la Escritura, me pregunté yo mismo: ¿es así como yo hablo de las cosas de Dios?
Es así como yo hablo de las cosas que Dios ha hecho en mi vida, las bendiciones que yo he recibido de Él desde el punto en el cual, o desde el momento en el cual me convertí a Cristo y me hice cristiano y seguidor de Jesucristo. Porque saben que cuando hablamos así, convencidos de lo que hemos creído, cuando hablamos así, con esa convicción de que es verdad, de que no hay otra verdad, de que es la verdad, la pura verdad y nada más que la verdad, este es el efecto que tiene en la gente. Si bien no llegan a aceptar del todo, una semilla es sembrada y empiezan a preguntarse si lo que ellos creen tendrá algo de verdad. Porque lo que nosotros estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo se presenta con tal convicción de que ellos tienen que examinarse a sí mismos para ver qué está sucediendo con ellos. Y ¿saben qué? Esa es la pregunta, una de las preguntas que tengo para ustedes hoy. Cuando hablan del Señor, cuando hablan de lo que Dios ha hecho en sus vidas, cuando hablan de la transformación que Dios ha traído a sus vidas por medio de Jesucristo y el poder de su Espíritu Santo, lo hablan con convicción, lo dicen creyéndolo, lo dicen sintiéndolo, lo dicen sabiendo que esto es verdad. ¿Sí? Porque a veces lo que hacemos es que tratamos de predicar el Evangelio y lo predicamos como un tema religioso más. Lo predicamos como un tema más a discutir con nuestros compañeros, con nuestros familiares, y cuando las cosas se ponen difíciles, dejamos de compartirlo, nos quedamos callados porque no queremos tener problemas. Saben que cuando hablamos con convicción, cuando hablamos convencidos de lo que creemos, cuando hablamos de que Dios va a ser fiel para guardar lo que le hemos encomendado hasta ese día, saben que la gente no puede más que notarlo. La gente no puede más que notarlo. Y esa es la manera en la que nosotros debemos hablar. Porque por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, un testimonio apasionado, un testimonio acompañado de pasión por el Señor, esto es lo que produce que muchos crean, que muchos dejen que esa semilla caiga en su corazón y que cuando menos despierten ellos la inquietud de ver si lo que estamos diciendo es cierto. Y una de mis oraciones a Dios es que cuando yo predico la palabra, ya sea dentro de la iglesia o afuera de la iglesia, que la predique con pasión, que la predique convencido, que la gente pueda ver en mí, oye, este loco sí cree lo que está diciendo, ¿verdad? Porque si yo no creo lo que yo mismo estoy diciendo, si yo lo presento como, bueno, pues sí, esto es lo que la Biblia dice, y pues yo lo creo, y ya, no, tenemos que ser apasionados por Cristo. Somos apasionados por tantas cosas en nuestra vida, ¿no? ¿Verdad? Los americanistas son apasionados por el América, ¿verdad? Cuando juega se ponen la camiseta y se ponen enfrente de la televisión. Los chiveros, o ¿cómo les llaman? Los que siguen a los chiveros, ¿les llaman? ¿No? Chivistas. Eso se parece demasiado a chavistas, así es que mejor les vamos a decir chiveros. También se ponen la camiseta, los Rayados del Monterrey, se ponen su camiseta azul y blanco, y así sucesivamente, ¿verdad? Somos apasionados por el fútbol. No fue penal, le gritamos a la televisión como si nos pudieran oír, ¿verdad? Y nos enojamos con ellos y les decimos, ¿por qué? Porque despierta pasión en nosotros. Así, ese tipo de pasión debe despertar en nosotros la verdad que hemos recibido. Y con ese tipo de pasión debemos nosotros también presentar a Cristo, ¿sí? Así como abogamos por nuestro equipo, debemos nosotros también presentar a Cristo. En el versículo 2 de Hechos 14 sigue diciendo, noten, pero los judíos que no quisieron creer. Y quiero que hagan hincapié en esto, no quisieron creer, no era que no podían creer, era que no quisieron creer. Escucharon y decidieron que no iban a creer y por sus propias decisiones no quisieron creer. Note lo que dice, dañaron el ánimo de los que no eran judíos, o sea, de los gentiles, y los azuzaron, dice la versión Reina Valera contemporánea, que quiere decir los volvieron al pueblo en contra de Pablo y Bernabé, los volvieron en contra de los hermanos. Y una vez más, ¿qué vemos aquí? Vemos que la oposición se levanta ante la predicación de la palabra. Y en todo lugar donde predicaban, había quienes creían y quienes no, tanto judíos como gentiles. Y donde quiera que nosotros llevemos el mensaje del Evangelio, también podemos tener la seguridad de que va a haber gente que va a recibir y gente que no va a recibir. Y muchas veces la gente que no va a recibir va a tratar de poner en contra de nosotros a la gente que está queriendo recibir. Y hay mucha gente así, que no quieren creer ellos, pero tampoco dejan que otros crean y sean salvos.
¿Sí? Algunos hablando en contra de la fe en Cristo y otros haciendo el seguir a Cristo tan difícil que hacen que la gente decida que no vale la pena. No vale la pena, ¿verdad? Y siempre existen esos dos tipos de personas. Unos que lo rechazan completamente. Y luego otros que son personas que a veces muy bien intencionados, pero muy religiosos, quieren imponer tantas cargas sobre los que están queriendo creer, tantas condiciones para que puedan creer con todo su corazón, que la gente dice, no tiene caso, es una pérdida de tiempo. Y no debemos de ser ni uno ni el otro. ¿Sí? No nos vaya a pasar lo que les pasó a los fariseos. ¿Se acuerdan lo que el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos? En Mateo capítulo 23 y el versículo 13, Jesucristo hablando dice, pero ay de ustedes escribas y fariseos, y les dice, hipócritas, porque le niegan a la gente la entrada al reino de los cielos, y ni ustedes entran, ni tampoco dejan entrar a los que quieren hacerlo. ¿Se fijan? Podemos ser uno y el otro. Podemos hacer aquel incrédulo que se burla del mensaje del evangelio, que se burla de los cristianos, que se burla de los que han creído, sí, que los persigue por haber creído. Pero luego podemos irnos al otro extremo, a ser la persona religiosa que quiere imponer su manera de ver las cosas, su interpretación de las escrituras, sus dogmas religiosos y doctrinales sobre las personas que están creyendo, y eso también los hace que se alejen del camino del Señor, y tanto el uno como el otro es culpable de juicio, y tenemos que tener mucho cuidado con ello. Versículo 3 de Hechos 14 sigue diciendo, a pesar de eso, Bernabé y Pablo se quedaron ahí mucho tiempo y hablaban sin ningún temor y confiados en el Señor, que por su bondad y misericordia les concedió hacer milagros y prodigios. Noten cómo aún así, con todo y la oposición que se levantaba contra ellos, ellos no se daban por vencidos, ellos no se quedaban callados. Porque si bien había quienes no querían creer, por el bien de los que sí creían, estaban dispuestos a seguir la predicación, siempre confiados en el Señor. A veces nos fijamos tanto en los que no quieren recibir, en los que no quieren creer, que se nos olvidan los que sí están escuchando, los que sí quieren recibir, los que están a un paso de creer. Y porque se nos olvida eso, porque no tenemos en mente los segundos, sino los primeros, nos quedamos callados. Dejamos de hablar, y no debe ser así. Los que no están creyendo, los que no quieren creer, no digo que no nos deben importar, pero no es en quienes debemos poner el énfasis. En los que debemos poner el énfasis es en los que sí están escuchando, y por el bien de ellos debemos de seguir hablando, debemos de seguir predicando. Y también debemos notar que porque estaban haciendo su voluntad, el Señor daba testimonio de su gracia, permitiendo que se llevaran a cabo por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Saben qué? Queremos ver señales y prodigios. Siempre le he dicho, queremos ver que Dios se mueva en el poder de su Espíritu. Pero para poder que eso suceda, nosotros tenemos que estar cumpliendo con la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que estar siguiendo su cometido, su mandamiento de llevar el mensaje del Evangelio. Y dentro de ese mensaje del Evangelio, dentro de la predicación del Evangelio, esos prodigios se van a dar. ¿Sí? Yo creo en que Dios tiene poder para sanar, yo creo en que Dios tiene poder para transformar, yo creo en que Dios tiene poder para liberar. Sí, pero yo creo que todo eso se lleva a cabo dentro del contexto de la predicación del Evangelio. ¿Sí? Y vemos a veces muchas campañas de sanidad y muchas campañas de liberación y muchas campañas de esto y del otro, en lo cual el Evangelio nunca se predica, en lo cual la oportunidad para que la gente venga a Cristo no se da, en el cual la predicación de la salvación por medio de Jesús, por medio de gracia, por fe, no se predica. Es simplemente vengan y véanme a mí, miren el poder de Dios que yo tengo, el poder que a mí me ha dado para sanar, para liberar, etcétera, etcétera. Y eso es lo que sobresale, eso es lo que se exalta, y no el Evangelio de Jesucristo. Y tenemos que tener cuidado de ello, porque sí, Dios va a llevar a cabo milagros y prodigios, pero los va a llevar a cabo dentro del contexto de la predicación del Evangelio. Amén. Versículo 4 sigue diciendo, la gente de la ciudad estaba dividida, porque unos apoyaban a los judíos y otros a los apóstoles. Entonces judíos y no judíos y sus gobernantes se juntaron con la intención de hacerles daño a los apóstoles y apedrearlos. Noten, estos eran grupos que normalmente estarían completamente opuestos los unos a los otros, pero aquí tenían una causa que los unía, que era su oposición al mensaje del Evangelio.
Sí, la oposición al mensaje del Evangelio es una causa que está uniendo a todo tipo de grupos que normalmente no tendrían nada en común. Sí, que normalmente ni siquiera se hablarían los unos a los otros, ¿verdad? Pero el estar en contra del Evangelio une a estos grupos, ¿sí? Y aun cuando tienen muchas ideologías y cosas en las cuales no están de acuerdo en una cosa, en la que predicar el Evangelio de Jesucristo debe ser de alguna manera interrumpido, de alguna manera estorbado, de alguna manera erradicado. Y porque esa es una de las cosas que ellos apoyan, están dispuestos a unirse, están dispuestos a luchar juntos en contra del Evangelio de Jesús. Y eso lo vamos a tener. Lo tuvieron entonces, lo han tenido a través de la historia, lo tenemos ahorita y lo vamos a tener hasta que el Señor venga por nosotros o Él nos llame a su presencia. Tenemos que estar preparados para ello. Y a veces nos preguntamos, pero ¿cómo es posible que la gente esté ciega? ¿Cómo es posible que crean eso? ¿Verdad? Vemos cómo la LGBT, cómo no hablan en contra de las atrocidades que los musulmanes hacen con los homosexuales, transexuales y todo ello, pero sí hablan mucho en contra de lo que los cristianos dicen acerca de la homosexualidad. Pero si los islámicos un día llegan a tomar control de Estados Unidos, que no parece ser que está muy lejos ese día, si algún día llegan a tomar control de los Estados Unidos, ¿contra quiénes creen que iban a venir primero? Y no les iban a dar derechos, y no les iban a dejar ondear su bandera de arcoíris, les iban a dar cuello, porque eso es lo que la ley musulmana dicta que se debe hacer con ese tipo de personas. Sin embargo, no hablan en contra de ellos, pero sí hablan en contra de los cristianos. ¿Por qué? Porque dos grupos que están tan opuestos los unos a los otros, cuando se trata de detener el mensaje de Jesucristo, están más que dispuestos a unirse para hacerlo. Versículo 6 sigue diciendo, pero ellos se dieron cuenta y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y de ahí fueron a todas regiones cercanas donde predicaban el Evangelio. De nuevo, la huida no fue para salvar sus vidas solamente, pero fue con el propósito de llevar el Evangelio a otros lugares. Y claro que estaban saliendo de la ciudad porque se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, pero al huir, noten que no fueron y se escondieron y dejaron de predicar, sino que siguieron predicando por donde quiera que iban. Al llegar a Listra, vamos a ver ahorita en los próximos versículos que no tienen la oportunidad de ir inmediatamente a las sinagogas, pero inmediatamente se presenta una oportunidad por medio de la cual las puertas se abren para que lleven el mensaje del Evangelio. Hechos 14:8 dice, en Listra había un hombre lisiado de nacimiento, no podía mover los pies ni había caminado jamás. Estaba sentado escuchando a Pablo, y cuando Pablo lo vio a los ojos, comprendió que tenía fe para ser sanado. Entonces Pablo levantó la voz y le dijo, levántate y apóyate sobre tus pies. Y aquel hombre dio un salto y comenzó a caminar. Noten las cosas que Lucas, que es el que está escribiendo aquí estos pasajes, nos da, los detalles que nos da, porque ellos nos dan luz a las cosas que estaban sucediendo. Primero nos dice que este hombre estaba lisiado de nacimiento, o sea que nunca había caminado. Nos sigue diciendo ahí, no había caminado jamás. ¿Sí? Al decirnos aquí el médico Lucas que este hombre había nacido así y que no había caminado jamás, eso abre la puerta y nos deja ver, alumbra el hecho de que este fue un verdadero milagro. Y también otra cosa que es importante notar aquí es que fue el cojo en el cual Pablo vio que tenía fe para ser sanado. ¿Sí? No fue la fe de Pablo la que sanó al cojo, sino que el Espíritu Santo de Dios le reveló a Pablo que el cojo tenía fe para ser sanado. Y cuando el Espíritu Santo le reveló eso, Pablo se dirigió a él para levantarlo de la mano. ¿Sí? Ahora, debemos recordar, ¿se acuerdan aquel hombre cojo también que estaba en la puerta, la hermosa, que Pedro sanó? En ese caso no se nos dice nada acerca de la fe del hombre cojo. En ese caso fue Pedro el que lo tomó de la mano y lo levantó para que se pusiera de pie y pudo correr y brincar y alabar a Dios por lo que Pedro había hecho. En este caso, ¿sí? Noten cómo Pablo vio que él tenía fe para ser sanado, ¿sí? Y entonces
Pablo levantó la voz, no dice que lo tocó, no dice que lo levantó él, simplemente le dice: levántate y apóyate sobre tus pies. Y aquel hombre dio un salto y comenzó a caminar. En el hecho de que aquel hombre se levantara sin que Pablo tuviera que tomarle la mano, nos revela ahí que el hombre tuvo fe en lo que Pablo dijo. Que en cuanto escuchó a Pablo decir levántate, él dijo: pues si tú me estás diciendo que me levante, y habiendo visto algunos de los otros milagros que han estado haciendo, yo me voy a levantar. ¿Saben qué? Hay que tener fe, pero también hay que tener el tipo de fe que nos lleva a ejercitar esa fe para obedecer el mandamiento que Dios nos da. ¿Sí? A menudo hay gente que tiene la fe para creer que Dios puede hacer algo, pero no para obedecer y hacer la parte que a la persona le toca. Sí, yo tengo fe en que Dios puede llevar a cabo esto o aquello, pero cuando se trata de que yo haga lo que a mí me toca por hacer, para que el poder de Dios se manifieste en mí, no tengo fe para hacerlo. Sí, estoy esperando, me voy a quedar aquí sentadito, no voy a hacer absolutamente nada, simplemente voy a creer con todas mis fuerzas que esto va a suceder, y cuando abra los ojos, ahí va a aparecer como por arte de magia. No, si el Señor Jesucristo nos está hablando y nos dice por medio de su Espíritu Santo que nosotros podemos hacer algo, que vayamos confiados porque Él lo va a hacer a través de nosotros, lo que tenemos que hacer es no quedarnos ahí sentados, sino levantarnos e ir. Y cuando damos ese paso de fe, inmediatamente el Señor viene y se encarga de ese momento en adelante en ayudarnos a dar los siguientes pasos. Tenemos nosotros que obedecer entonces, no es nada más de escuchar y quedarnos ahí sentados, tenemos que, como este hombre cojo, levantarnos y hacer lo que el Señor nos está diciendo, y vamos a ver cómo el poder de Dios se va a manifestar en cuanto nosotros empezamos a obedecer. En el versículo 11 de Hechos 14 dice: al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en lengua licaónica: los dioses han bajado en forma de hombres y nos están visitando. A Bernabé lo llamaron Júpiter, y como Pablo era el que hablaba, a él lo llamaron Mercurio. El sacerdote de Júpiter, que oficiaba en el templo que estaba frente a la ciudad, llevó hasta las puertas toros y guirnaldas y les quería ofrecer sacrificios junto con la muchedumbre. Esto nos habla de la clase de gente a la que le estaban predicando el evangelio, a gente idólatra, a gente que adoraba a todo tipo de dioses, a gente que estaba acostumbrada a ir con el Dios que más propenso estaba a cumplir los deseos que tenía o a responder a las peticiones que ellos tenían. Sí, esto es lo que aún en nuestros tiempos podemos esperar del hombre, ¿no es cierto? De cualquier cosa están dispuestos a hacerse dioses. Sí, a cualquier persona que ven con algún tipo de don, a cualquier persona que ven con algún tipo de habilidad, están dispuestos a ir con él o ella a que les haga favores, a que les lea el futuro, a que les diga si van a encontrar novio o no, a que les digan si van a ser ricos o no, a que les digan si este próximo trabajo les conviene o no, a que les digan, etcétera, etcétera, etcétera. Y si por alguna casualidad le llegan a atinar a lo que sucede, empiezan a propagar las noticias acerca de esa persona como si fuera el evangelio mismo. ¿Alguien te hizo una maldición o algo? Pues ve con fulano de tal, él te puede hacer una limpia y te va a dar unas hierbas y te va a dar un té y te va a dar esto y te va a dar aquello. Empiezan a hacerle propaganda gratuita a esa persona porque a mí me hizo el milagro. ¿Sí? O fueron a la campaña fulana de tal con el apóstol o el discípulo, lo que sea, fulano de tal, y por fe en Dios fueron sanados, pero no le dan gloria a Dios, dicen que la persona fue la que lo sanó. ¿Sí? Y así estaban estas personas. Miraron las obras que Pablo y Bernabé estaban haciendo, inmediatamente los identificaron como ¿quién? Como Júpiter y como Mercurio, ¿sí? Inmediatamente quisieron tomarlos y presentar sacrificios delante de ellos. Tanto que el sacerdote que estaba en el templo, que estaba en frente de la calle, llevó los toros, llevó las guirnaldas y estaban listos para sacrificarlos delante de Pablo y Bernabé. Noten la reacción de ellos en el versículo 14. Y cuando Bernabé y Pablo se enteraron de esto, se rasgaron la ropa y corrieron entre la multitud y a gritos dijeron: amigos, ¿por qué hacen esto?
nosotros somos unos simples mortales, lo mismo que ustedes. Hemos venido a decirles que se vuelvan al Dios de la vida, al Creador del cielo, la tierra y el mar, y de todo lo que hay en ellos, y que se aparten de todo esto. Noten lo que les dicen, que para nada sirve. En el pasado Dios permitió que la gente anduviera por sus propios caminos, aunque no dejó de manifestar su poder al enviarnos toda clase de bienes, pues del cielo nos viene la lluvia que hace fructificar la tierra para nuestro sustento y alegría. O sea, que aunque no intervino Dios en el pasado personalmente, de tal forma que castigara o reprendiera a los hombres por su idolatría, no obstante, Él a través de la creación daba testimonio de su existencia para que el mundo supiera que Él existía. Daba testimonio a través de la creación de su existencia para que el mundo supiera que había alguien o algo poderoso que había hecho por su palabra todo lo que podemos ver en el universo. ¿Sí? Pablo habla acerca de esto en Romanos capítulo 1. Versículos 18 y siguiente, en donde dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se los reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Se fijan, estos hombres eran idólatras, seguían todo tipo de dioses, tenían todo tipo de estatuas, y cuando vieron que este milagro se llevó a cabo por medio de Pablo y Bernabé, lo primero que quisieron hacer fue adorar a lo que ellos pensaron que eran dioses. Y noten lo que Pablo hace. No. Nosotros no tuvimos nada que ver con esto. Fue Dios. A Él ofrezcanle sacrificios. A Él denle la gloria. A Él denle toda la honra. A Él denle la alabanza. Porque no fuimos nosotros. Nosotros no tuvimos nada que ver con todo ello. Noten por favor la diferencia ahí entre lo que Pablo, Bernabé y los apóstoles hacían y lo que supuestos apóstoles modernos hacen. La gloria era toda para Dios, el enfoque era todo para Dios, la alabanza era todo para Dios, no era para ellos. Ellos no querían el reconocimiento, todo lo canalizaban, lo enfocaban en Dios y para Dios y el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Noten lo que dice ahí en el versículo 18 ahora. Cuando ellos dijeron esto, casi les fue imposible impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Y en ese momento llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que persuadieron a la multitud para que apedreara a Pablo. Después de eso lo arrastraron y lo llevaron fuera de la ciudad, pues creían que estaba muerto. Noten ahí lo voluble del hombre, lo voluble del estado de ánimo del hombre. Primero quieren presentarles sacrificios, primero los llaman dioses, primero les quieren dar toda la honra, primero les quieren dar gloria, primero los quieren exaltar porque el milagro que habían hecho. Pero luego llegan los judíos, que es digno de notar que venían siguiéndolos para hacerles la vida imposible, para hacerles la vida de cuadritos en donde quiera que predicaran. Y les hablan acerca de estos hombres. ¿Y qué hacen? Inmediatamente casi los convencen de que apedreen a Pablo y lo arrastran y lo dejan fuera de la ciudad porque creían que estaba muerto. Creían que estaba muerto. Es triste, ¿no creen ustedes? Es triste ver cómo el corazón del hombre es tan voluble. Hoy, como dice mi mamá, juguete nuevo, ¿dónde te pondré? ¿Verdad? Hoy todo es nuevo, hoy todo es glorioso, hoy todo es grande. Hoy sentí que la mano de Dios tocó mi corazón. Mañana
Esto no sirve de nada. Yo creí que lo que sentí ayer lo iba a sentir todo el resto de la semana y para el resto pero ya no siento nada. Es una pérdida de tiempo. ¿Para qué? Mejor nos damos por vencido. No resultó como yo creí que iba a resultar. No pasó lo que yo pensé que iba a pasar. Primero juguete nuevo, ¿dónde te pondré? Y luego juguete viejo, ¿dónde te aventaré? ¿Sí? No debe ser así la cosa. ¿Sí? Y noten que Satanás usa este tipo de gente. ¿Sí? Satanás sabe que la unión hace la fuerza. ¿Sí? El Señor Jesucristo nos dijo que debía haber unidad entre nosotros. ¿Sí? Pablo nos dice que debemos de buscar que haya unidad en el espíritu entre cristianos. Pero Satanás sabe que la división va a ayudar a que todo se derrumbe. ¿Sí? Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque no nada más usa a los incrédulos para traer división, sino que a veces usa a los mismos creyentes para traer división. Y como creyentes debemos estar bien agujetas a las cosas que Satanás hace, porque la palabra de Dios nos dice exactamente cómo opera Satanás. Desde el principio, ¿cuándo se dirigió a Eva? ¿Cuando estaba Adán ahí con ella o cuando estaba sola? Cuando estaba sola. ¿Por qué? Porque mientras estuvieran separados no iba a poder uno llamar la atención al otro, ¿verdad? Y así sucede también dentro de la iglesia. Tenemos que tener tanto cuidado con esas divisiones, porque a veces estamos esperando que vengan divisiones de afuera, a veces estamos esperando que vengan creyentes incrédulos de afuera a sembrar división, pero a veces esa división se puede sembrar dentro de la iglesia misma. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque dentro de la misma iglesia puede haber gente que siempre está tratando de dividir, siempre está tratando de menoscabar lo que Dios está haciendo entre su pueblo. Y saben que Dios aborrece esas cosas. En Proverbios 6, 16 al 19, dice, hay 6 y hasta 7 cosas que el Señor detesta con todo el alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, la mente que maquina planes inicuos, los pies que se apresuran a hacer el mal, el testigo falso que propaga mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Noten por favor, tenemos que tener mucho cuidado que lo que nosotros estamos haciendo dentro de la iglesia, en lugar de sembrar discordia entre hermanos, una a los hermanos. Nos mueva a todos a ser uno, más que ser grupos separados. Nos una a todos a tener un mismo sentir, a tener una misma fe, un mismo Señor, una misma búsqueda de lo que Dios tiene para nosotros como individuos y como iglesia, pero todos juntos siempre. ¿Sí? Y el Señor detesta con todo el alma al que siembra discordia entre hermanos. Ay, el hermano fulano de tal, pues yo lo paso porque pues tengo que, pero en realidad ten cuidado de él. Ten cuidado, no creas todo lo que dice. Yo lo conozco bien. La hermana, no, calla boca para lengua, espérate. Antes de que sigas con esa amistad, déjame decirte algo. No, Dios detesta eso con todo el alma y tenemos que tener mucho cuidado de no caer en la trampa. Judas, en Judas 1, 17 y 19 dice, pero ustedes, amados hermanos, recuerden lo que antes les comunicaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron, en los últimos días habrá gente blasfema que vivirá de acuerdo a sus bajos deseos. Son estos los que causan divisiones, pues son carnales y no tienen al Espíritu. Noten, van a vivir de acuerdo a sus bajos deseos. Y los que hacen eso son los que causan divisiones, pues son carnales y no tienen al Espíritu. ¿Sí? Tienen semblanza de espirituales, parecen espirituales y lo que están diciendo parece venir del Espíritu Santo, pero lo único que están causando es divisiones y sus motivos son carnales, son para su propia honra, para su propia gloria. Tito nos dice en Tito 3, versículos 10 y 11, al que cause divisiones, deséchalo después de una y otra amonestación, pues sabrás que tal persona se ha pervertido y peca y su propio juicio lo condena. Noten lo que le dice Pablo aquí a Tito. Mira, si encuentras a alguien que esté causando divisiones, deséchalo, amonéstalo 1, 2 veces, pero si no hace caso, deséchalo, hazlo a un lado, porque esta persona se ha pervertido y peca y su propio juicio lo condena.
¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque esas son las artimañas que el diablo usa. Eso fue lo que llegaron estos judíos haciendo cuando llegaron a donde estaban Pablo y Bernabé. Los volvieron, muchos de los que habían creído, los volvieron en contra de Pablo y Bernabé y sembraron división, y esa división causó que apedrearan a Pablo y lo dejaran por muerto. Versículo 20 sigue diciendo: pero los discípulos lo protegieron y Pablo se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, los dos regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y ahí, noten lo que hacían, infundían ánimo a los discípulos y los alentaban a mantener la fe. Les decían: para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar muchas tribulaciones. Noten, volvieron al lugar de donde habían estado antes. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, en donde ya habían visitado, y noten, infundían ánimo a los discípulos. Los alentaban, les recordaban y les decían que era necesario mantener la fe, que así como habían comenzado tenían que seguir en su caminar con Cristo, que no era nada más decir sí, yo creo, y luego seguir viviendo como antes, que el decir yo creo implica que nos vamos a someter a la voluntad de Dios, a la dirección del Espíritu, y que vamos a dejar que Él, por el poder de su Espíritu, nos transforme y nos haga nuevas personas. Y luego les decían, noten ahí al final del versículo: para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Porque vamos a tener tribulaciones. Tribulaciones del mundo, tribulaciones de parte de Satanás, tribulaciones por el pecado, tribulaciones de nuestro propio cuerpo pecaminoso, tribulaciones por nuestra propia mente y nuestro corazón, que es engañoso y malvado. ¿Quién lo puede conocer?, dice el Señor. ¿Verdad? Vamos a tener que pasar por tribulaciones, y a través de esas tribulaciones después de esas tribulaciones vamos a poder entrar en el reino de los cielos, pero es necesario que pasemos por ellas, y por eso es tan importante que siempre estemos bien conectados con la iglesia y con nuestros hermanos de la iglesia, ¿sí? Porque a menudo podemos estar sintonizados a lo que está pasando en la iglesia, pero no estamos conectados con la iglesia. Sí, escuchamos los anuncios, sabemos lo que está pasando, nos acordamos de los diferentes eventos, pero no estamos conectados con nadie, porque llegamos y nos sentamos en nuestro lugar preferido y estamos esperando a que el pastor diga el último amén, y apenas está diciendo y ya me estoy parando yo para salir corriendo, porque no quiero que nadie me hable, porque no quiero platicarle a nadie, porque no quiero ver a aquella persona, porque me va a empezar a preguntar cómo me está yendo y cómo fue con aquel problema y bla 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 bla, y no quiero hablar con nadie. Así que cuando termine el sermón, por favor, se me van y no me hablen. Esa no es la iglesia. En la iglesia hay unidad. Es una de las cosas que me encanta que estemos aquí, porque cuando todo termina, cada quien agarra su silla y va y la pone allá, y se encuentran y platican, y me gustaría que se quedaran aquí una media hora a platicar, pero luego se acaba el chorizo y entonces tendremos la tendencia a irnos rápido porque no quedan quesadillas, pero una vez que estamos allá, deberíamos de sentarnos juntos y platicar y orar los unos por los otros, porque esa es la iglesia, es la conexión que hay en la iglesia. Me encanta cuando veo grupos allá que van de este grupo y están sentados ahí platicando, y algunos los he visto orando los unos por los otros. Eso es lo que la iglesia debe ser. Escuchen lo que le escribe el escritor de la carta a los Hebreos, en Hebreos 10, 23 al 25. Dice: mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Versículo 24: tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimular el amor y las buenas obras. ¿Sí? Y luego nos dice que no descuidemos el congregarnos los unos con los otros, como es la costumbre de muchos, especialmente cuando sabemos que el tiempo se acerca, que aquel día se acerca. Tiene que ver esa conexión entonces. Seguimos leyendo en Hechos 14, versículo 23 ahora. También nombraron ancianos en cada iglesia, y luego de orar y ayunar los encomendaban al Señor en quien habían creído. Noten, de nuevo aquí vemos el énfasis en el orar y el ayunar
para establecer ancianos, para establecer el liderazgo de la iglesia. Es importante que oremos y ayunemos antes de imponer las manos sobre personas para que sean líderes en la iglesia. Es necesario que tengamos la mente de Dios para ello. Es necesario que nos demos cuenta de que Dios está llamando a estas personas al liderazgo, y así como ellos debemos estar ayunando y orando para que el Señor nos dirija. Versículo 24, luego de pasar por Pisidia, llegaron a Panfila y después predicaron el evangelio en Perge y se fueron a Atalía. Y de ahí navegaron hasta Antioquía, en donde los habían encomendado a Dios para que hicieran la obra que ya habían cumplido. Noten, llegaron hasta el lugar de donde los habían enviado, y cuando llegaron reunieron a la iglesia y narraron las grandes cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe para que los no judíos entraran por ella. Y una vez más, aquí vemos cómo se reunieron con la iglesia y dieron testimonio de todo lo que Dios había hecho con ellos, a través de ellos, para alcanzar a los gentiles. Y por eso son tan importantes nuestros testimonios. Sí, nuestros testimonios son muy importantes para la iglesia. El martes pasado tuvimos el testimonio de nuestra hermana Carla, ¿sí? Y quisiera que más personas estuvieran dispuestos a decir: pastor, yo tengo un testimonio de algo que Dios hizo en mi vida esta semana o este mes o cuando fuera. Porque eso da ánimo a los demás hermanos, ¿sí? Conozco, algunas personas han dicho: yo quiero dar un testimonio, pasan al frente, dan su testimonio, los ponemos en nuestro canal de videos, otras gentes ven esos testimonios, despierta en ellos el deseo de acercarse a Dios, de venir a conocer a Dios, de venir a nuestra iglesia, y es por eso es tan importante que haya personas que están reconociendo la mano de Dios en sus vidas y que estén dispuestos a dar su testimonio a la iglesia. Así es que, ¿quién tiene un testimonio para dar? Ok, la esperamos el martes para que nos dé ese testimonio. En el versículo 28 dice: y ahí se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Noten, no se devolvieron a Jerusalén, no se devolvieron a Judea, se quedaron ahí en Antioquía, en Siria, ahí se quedaron con ellos y ahí siguieron su ministerio. Ahora, miren el capítulo 15. Mientras ellos estaban ahí en Antioquía, en el área de Siria, ya de nuevo en donde los habían enviado, llegó un grupo de personas que venían de Judea. Y un grupo de personas que vamos a ver eran creyentes, eran cristianos, y de nuevo tenían una buena intención, ¿sí? Pero no era lo que Dios quería que los nuevos creyentes hicieran, ¿sí? No era lo que Dios quería que los nuevos creyentes hicieran, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo Pablo y Bernabé tienen que luchar en contra de estas personas para que el verdadero evangelio se presentara en donde quiera que se iba. Noten ahí en Hechos 15:1. De Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, noten, no podían ser salvos. De Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían ser salvos. Y de nuevo, vamos a ver más adelante, estas personas eran creyentes, estas personas eran cristianas, pero llegaron imponiendo condiciones a los nuevos creyentes y diciéndoles que si no hacían ciertas cosas no iba a haber manera de que pudieran ser salvos. Ahora, estos cristianos a menudo se les llama judaizantes. Y vinieron a la congregación de Antioquía y enseñaban que los gentiles podían convertirse en cristianos, pero solo después de haberse convertido en judíos y después de haberse sometido a los rituales judíos, incluyendo la circuncisión, no podían ser salvos. ¿Sí? En otras palabras, tú puedes creer en Cristo, está bien, pero al menos de que te hagas judío y cumplas con todos los requisitos de la ley judía, no puedes ser salvo. ¿Okay? Porque los judíos creían bien, estaban en lo correcto, que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Y cualquier persona que no era judía podía creer en Cristo, podía creer en Dios, pero sin llevar a cabo todos los ritos judíos no podían ser salvos, incluyendo la circuncisión. Ahora, para los que no saben lo que la circuncisión es, la circuncisión era el sello del pacto que Dios había hecho con Abraham. Miles de años antes, la circuncisión fue algo que Dios estableció como el sello del pacto que Él había hecho con Abraham.
En Génesis 17, versículos 10 y 11 dice: este es el pacto que yo hago con ustedes y que ustedes guardarán. Es decir, tú y tu descendencia, todo varón que haya entre ustedes será circuncidado. Ustedes circuncidarán la carne de su prepucio como señal del pacto entre nosotros. Entonces la circuncisión era una señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Todo el varón judío tenía que circuncidarse. Y si no era circuncidado, no se consideraba judío. Aun cuando fuera prosélito, aun cuando presentara sacrificios, aun cuando tratara de cumplir la ley, si no era circuncidado, no se podía considerar judío. Ahora, a mí se me hace irónico esto, porque la circuncisión no es algo que pueda mostrarse, vaya. Sí, no es algo que se pueda, yo soy judío. Y aquí está mi prueba. No es algo, es algo privado, es algo que es para entre uno y Dios. ¿Sí? Y mucha gente pudiera decir, pues, yo estoy circuncidado. Y no era como, ¿qué le iba a decir? Si alguien viene conmigo y me dice, a ver. No, era algo muy privado. Sin embargo, los judíos insistían en que la persona tenía que circuncidarse y tenía que ser judía primero antes de poder ser salva. Pero Pablo sabía algo. Siendo él mismo judío, hebreo de hebreos, él sabía algo. Él sabía que el pacto de la circuncisión, el pacto de la ley, todos los pactos que Dios hizo con el pueblo judío no se podían comparar con el pacto que Jesucristo había venido a hacer, no solamente con los judíos, sino con toda la humanidad. Y la palabra de Dios está llena de referencias a ese pacto que Jesús vino a hacer, que Jesús vino a establecer, y se nos nombra, se nos dice que ese nuevo pacto es un mejor pacto porque fue hecho no por medio de sangre de machos cabríos y de corderos y de becerros, sino por medio de la sangre del mismo Hijo de Dios. ¿Sí? En Mateo 26, versículos 26 al 28, cuando estaban celebrando la última cena, se nos dice: mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, y luego lo partió y se los dio a sus discípulos y les dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos y les dijo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de pecados. Vean, es derramada por muchos para perdón de pecados. Si la sangre de los machos cabríos, la sangre de los becerros, la sangre de los corderos no perdonaban el pecado, quitaban el pecado por un año, pero luego el siguiente año tenían que volver a presentar sacrificios por sus pecados. La sangre que Jesucristo derramó quita nuestro pecado una vez y para siempre. Ya no hay nada que tengamos que hacer. Por eso es un mejor pacto. Por eso en el libro de los Hebreos constantemente se nos recuerda que Jesús es el mediador de un mejor pacto. Hebreos 7:22, por lo tanto, es Jesús quien garantiza que un mejor pacto. Hebreos 8:6, pero nuestro sumo sacerdote ha recibido un ministerio mucho mejor, pues es mediador ¿de qué? De un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pablo, al escribir a los Gálatas sobre este mismo asunto, concluye en Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús nada valen la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. En otras palabras, ya no tiene que ver nada la circuncisión, ya no tiene que ver nada la incircuncisión, no se tiene que ser judío, no se tiene que ser de ninguna religión, se tiene que ser por fe creyente en Jesucristo. Y esa fe obra por el amor. De nuevo a los Gálatas les escribe Pablo en Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús nada valen la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pablo lo sabía y por eso se iba a oponer tanto a lo que estos judaizantes iban a querer hacer. Por eso se iba a oponer tanto a que les dijeran a los cristianos, a los nuevos cristianos: ok, está bien, pueden creer en Jesús, pero eso no los hace salvos, porque todavía falta algo más que tienen que hacer. Tienen que convertirse en judíos también, y para convertirse en judíos tienen que ser circuncidados, si no, no pueden ser judíos.
Y mientras no hagan eso, no van a poder ser salvos. Y saben que esa es una doctrina falsa, era una enseñanza falsa, iba en contra de todo lo que Jesucristo había venido a enseñar, iba en contra de la doctrina de los apóstoles, iba en contra de la doctrina de la gracia, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Solo por ello. ¿Y saben cómo pueden reconocer cuando algún maestro o profeta o alguna doctrina es falsa? Una de las formas más seguras de saber si esa doctrina o ese maestro o ese profeta es falso es que invariablemente va a llegar en el momento en el que van a decir, oh sí, claro, lo entendemos, está claro en las Escrituras, es por gracia, pero, si no te bautizas como nosotros bautizamos, no puedes ser salvo. Tiene que ser como nosotros bautizamos. Y nosotros bautizamos por inmersión. Así es que si te echan agüita en la cabeza, no funciona. ¿Qué? La muerte de Jesucristo en la cruz no es suficiente para salvarte. Tiene que ser por inmersión. Y tiene que ser en el nombre de Jesús. Porque si es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esa no es la manera correcta. No fue así como lo hicieron los apóstoles. Ellos lo hicieron nada más en el nombre de Jesús. Y tiene que ser en nuestra iglesia, ¿ok? Porque si no es en nuestra iglesia, lo haces en la playa, lo haces en un río, lo haces en la tina de tu baño. Eso no tiene que ser en nuestra iglesia. Y tiene que ser vestido de blanco, ¿ok? Porque si no te vistes invariablemente van a decir, sí, claro, sabemos que es por gracia, pero también tienes que ir a tocar puertas, pero también tienes que bautizarte, pero también tienes que cumplir con este número de ritos, y si no sigues estas tradiciones y no sigues nuestras doctrinas y no haces esto, entonces no puedes ser salvo. Si cualquiera de esas cosas pudieran ser usadas para poder lograr la salvación, ¿por qué murió Cristo? ¿Por qué derramó su sangre? ¿Por qué el Padre dejó que lo clavaran en la cruz? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué? Si cualquiera de esas cosas pudieran de alguna manera ayudar a nuestra salvación, ¿por qué tuvo que pasar por todo eso? Nadie, ni nada, jamás les haga ni por un momento creer que tienen que creer en Jesús, pero hay que hacer esto o lo otro, porque eso es falso, eso no es verdad. Eso no tiene ni una pizca de verdad. Y hay mucha gente bien intensa. ¿Ya creíste en Jesús? No, pues sí. Pues ahora mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer lo demás. Y si no estás haciendo esto, a lo mejor no eres cristiano en verdad. Y si sigues con aquello, a lo mejor no estás siguiendo. No, creyó en Jesús. Jesús es su Salvador. ¿Sí? Noten lo que dice ahí en el versículo 2 de Hechos 15. Como Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, se acordó que los dos y algunos otros fueran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los ancianos. Y como habían sido enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, y ahí hablaron de la conversión de los no judíos, la cual hizo que todos los hermanos se alegraran. Versículo 4, cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y ahí contaron a todos lo que Dios había hecho con ellos. Pero noten lo que dice el versículo 5, algunos creyentes de la secta de los fariseos, por favor noten eso, que estaban ahí, se opusieron a ellos y dijeron, es necesario circuncidarlos y mandarles que cumplan con la ley de Moisés. Noten de nuevo, estos eran creyentes. Y eran creyentes bien intencionados. Ellos querían que esta gente estuviera segura de su salvación. Pero de alguna manera querían que esta gente estuviera segura de su salvación, agregándole algo al sacrificio de Cristo. Y les repito de nuevo, no hay nada que usted y yo podamos agregarle al sacrificio de Cristo. Él ya murió una vez y para siempre. Él ya derramó su sangre una vez y para siempre. Y cualquier cosa que nosotros queramos agregarle para lograr nuestra salvación o asegurar nuestra salvación es pervertir, es contaminar, es llamar inmundo e injusto, sí, a Dios. Porque envió a su único Hijo a morir en la cruz
por nosotros, porque envió a su único Hijo a derramar su sangre por nosotros. Sí, los fariseos creían que uno podía ser justificado ante Dios al guardar la ley. Pero para que un fariseo pudiera ser verdaderamente un cristiano, necesitaba más que solo reconocer que Jesús era el Mesías. Tenía que renunciar también a sus intentos de justificarse a sí mismo guardando la ley y aceptar que el trabajo de Jesús es la base de su justificación. Sí, todos nosotros, sí, tenemos que aceptar a Jesús, sí, pero también tenemos que reconocer que no hay nada que nosotros podamos hacer para asegurar más nuestra salvación. Nuestra salvación está segura en Él y solamente en Él. Y no hay nada que nosotros podamos hacer o agregar o esforzarnos para poder nosotros lograr la seguridad de nuestra salvación. Estamos seguros en la mano de Jesús. Sí, estamos seguros en Él. No hay nada más que tengamos que hacer. No debemos de creer que es esto, pero también algo más. Sí, es Jesús solamente. Noten lo que dice Pablo en Gálatas 2:16. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino ¿por qué? Por la fe de Jesucristo. Y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no ¿por qué? Por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie, si fija usted esa palabra ahí, nadie podrá ser justificado. Seguimos leyendo aquí rápidamente en Hechos 15. Y los apóstoles y los ancianos se reunieron para tratar este asunto. Y luego de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo: queridos hermanos, ustedes saben que hace algún tiempo Dios determinó que yo mismo proclamara a los no judíos, o sea, a los gentiles, el mensaje del evangelio para que creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, note esas dos palabras que tiene ahí, los confirmó y les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, sino que por la fe purificó sus corazones. Noten, no pudieron circuncidarse, no tuvieron tiempo de enseñarles la ley, no tuvieron tiempo de enseñarles ninguno de los mandamientos de Moisés. Sin embargo, Dios los justificó por fe y por fe justificó sus corazones. Los gentiles a los que Pedro fue a predicarles no tuvieron absolutamente ninguna oportunidad de hacer nada bueno. Lo único que hicieron fue recibir a Jesús y por fe en Jesús sus corazones fueron purificados. Dios purificó sus corazones en cuanto pusieron su fe en Él y los bautizó en el Espíritu Santo, igual que a los judíos, demostrando así que Dios no hacía ninguna distinción entre unos y otros. Y por favor noten esto, que no se les requirió a los varones que se circuncidaran, no se les requirió que estudiaran la ley de Moisés, no se les requirió que se supieran al revés y al derecho el Tanaj o el Talmud o ninguna de esas cosas, sino que Dios, como testimonio de que habían sido purificados, derramó su Espíritu Santo sobre ellos. Y algo más que quiero que noten, por favor. Cuando el Espíritu Santo de Dios cayó sobre ellos, pongan atención, ¿ok? Pongan atención aquí, es muy importante. Ni siquiera habían sido bautizados con agua todavía. Ni siquiera habían sido bautizados con agua todavía. Y ya Dios los había justificado. Para todos aquellos que les digan, si no eres bautizado no puedes ser salvo, es una mentira que viene de lo más profundo del infierno para tratar de quitar la seguridad del cristiano en la obra terminada de Jesucristo y ponerla en otra cosa. Cuando estos gentiles recibieron el Espíritu Santo, todavía no habían sido bautizados con agua, pero ya eran salvos y Dios los selló con su Espíritu Santo como evidencia de ello. El versículo 10 sigue diciendo: entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Lo que creemos es que por la bondad del Señor Jesús seremos salvos lo mismo que ellos. ¿Se fijan lo que está diciendo Pedro aquí? ¿Para qué están tratando de imponer todas estas cosas sobre los gentiles? ¿Por qué quieren imponer todos estos requisitos que Dios jamás ha en realidad
dicho que tienen que cubrir para poder ser salvos por Cristo. Ni nuestros padres, ni nosotros, si somos honestos con nosotros mismos, hemos podido cumplir con toda esa ley. Sin embargo, Dios no nos ha desechado. ¿Por qué quieren poner esos obstáculos ahora a los nuevos creyentes? ¿Saben qué, mis hermanos? No debemos de ser obstáculo para que nadie se acerque a Cristo. O no, si quieres venir a Cristo, primero tienes que, si quieres caminar con Cristo, si quieres venir a Cristo, quieres caminar con Cristo, quieres ser salvo por Cristo, lo único que tienes que hacer es creer en su gracia. Recibirlo por fe como Salvador. Romanos 11:6 dice, y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no sería gracia. Y si fuera por obras, ya no sería gracia. De otra manera la obra ya no es obra. En Romanos 3:22 al 24 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. Pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero son justificados, me encanta esta palabra, gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. No hay nada más que hacer, más que creer en Él. Segunda de Timoteo 1:8 y 9, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, preso suyo. Al contrario, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Noten por favor, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Tito capítulo 2 versículos 11 al 3, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y por último, y quiero que lo leamos todos juntos, por favor, mientras el grupo de alabanza pasa al frente. Y vamos a leerlo todos juntos, Efesios 2, 8, 9. ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nos ponemos de pie y lo leemos otra vez. Efesios 2, 8 y 9. Y grábenselo por favor en su mente y corazón. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Otra vez, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Una vez más, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Señor, te damos gracias. Sí, amén, amén, amén.